Altura. Ok, en este momento estoy empezando a grabar para las personas de mi grupo, pues que no pueden estar en el momento. Todas las semanas hemos estado estudiando la Parashá con Rashi. La verdad, esta semana no he tenido mucho tiempo porque lo he estado ocupando el tiempo en otras cositas. eh, Como por ejemplo, terminando el libro, ya casi las correcciones que faltan, ya creo que las termino esta noche con la ayuda de Hashem. Y, y ya sería, creo que la otra semana, porque mañana estoy de viaje. Ya sería la otra semana empezar la publicación o puede ser el domingo si tengo un tiempo, el domingo en la noche. Entonces por eso estaba como en otras cosas, además de que también he estado estudiando otras cositas y en la empresa y todo, entonces no se me ha dado el tiempo de sacar el espacio para estudiar un poco la pareja con Rash. Ahorita llegué al hotel y comí algo, entonces iba a hacerlo, pero me acordé que no se puede estudiar Torah, Humash, como tal Humash, o sea, en la noche. Entonces, por un momento dudé, pero dije, bueno, vamos a estudiar las hijas sí se puede. Entonces, vamos a comer. Sija traduce como charla, como conversación, como alocución, también puede traducir así. Y tenemos montones de alocuciones de los Rebeí, no solamente de Rebe Lubavitch, sino de diferentes Rebeín a lo largo de todos los Rebes que han existido para nosotros, porque también otra cosa que Rebeín, Rebes hay varios todavía, de hecho hay Rebes que están vivos, pero lo que es Hasidut Chabad, porque Chabad no es la única Hasidut, no tenemos Rebe físico, o sea, vivo, en carne y hueso, pero sí tenemos, para nosotros sigue estando vivo, porque obviamente sus enseñanzas, como ya lo hemos estudiado, cada persona se conecta con su maestro, incluso con Moshe Rabbeinu, lo estudiamos el otro día, en la medida que estudiamos sus enseñanzas. Entonces, hay otras Hasiduyot que sí existen todavía, que obviamente que existen y que tienen su Rebe, como yo, por ejemplo, conocía el Rebe de la Hasidut Shomer Emunim, lo conocí ahí en Jerusalén, tuve esa oportunidad de conocerlo, de rezar ahí en esa sinagoga de ellos, pero con respecto a Chabad, no tenemos eh, no están los Rebbeín con nosotros físicamente, pero sí a través de sus enseñanzas. Entonces, costumbre de Jabat, estudiar siempre la Sijá, la que es la locución con respecto a la parashá de la semana. Entonces, la parashá de esta semana es Bairá. Y solamente a manera de introducción, porque de pronto las personas que no están habituadas al estudio de este tipo, es solamente entender de que a veces la Sijot y mucho más los marín, que son todavía discursos más largos, los rebes empiezan a abordar en el discurso varias cositas, empiezan a exponer como un pasuk o empiezan a exponer algunas interrogantes que van a ir desarrollando en el transcurso casi al final de la sijá respondiendo. Pero en el transcurso de la sijá, en el transcurso de esta locución, eh, van a estar a veces apareciendo aparentemente desviándose del tema, aparentemente. Pero precisamente esa es la grandeza de nuestros rebes, de que en verdad no están desviándose de un tema, están conectando una cosa con la otra. Y cómo eso, cuando se conecta, precisamente surgen chispas muy grandes de aprendizaje. Con respecto a la Parashá Vaera, volumen, tenemos la volumen 15 de Likutei Sijot. La Sijá número 3, que es la que vamos a leer, dice sobre el versículo que señala que Abraham instaló un Eshel, un hospedaje, el versículo de esta para allá, y instaló un Eshel, un hospedaje en Beer-Sheba, Baikra, y proclamó allí el nombre, o sea, dice que instaló un hospedaje, como una tienda, algo así, en Beer-Sheba, y además de eso, Baikra, o sea, llamó o proclamó el nombre de Dios. Dios del mundo, dice la Gemara. No leas Baikra, o sea, él proclamó Dios del mundo, ahí en ese punto. La Gemara, ¿en qué parte? Abajo nos dice la Gemara en Sotá, en la página Sotá 10a, nos explica o trae un asunto con este versículo y dice, no leas Baikra, con respecto a esta expresión que trae la Torah. No leas Baikra,
y proclamó, sino Bayacrí, hizo que otros proclamen. Así dice la Gemara. ¿Qué significa esto cuando a veces encontramos lo que están habituados con el estudio de Gemara? Encontramos a veces sabios que dicen, no leas de tal forma, lee de tal forma. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, lo que están diciendo es, entendamos cuál es el significado o un significado o una explicación de lo que se está trayendo aquí. Y en este punto, no leamos solamente como que Hashem proclamó el nombre de Dios, perdón, que Abraham proclamó el nombre de Dios, sino que él hizo que otros proclamen, perdón, el nombre de Dios. O sea, él hizo que otras personas, que lo que sabemos, salieran de la idolatría y reconocieran al único Dios verdadero. Entonces, esto enseña que nuestro patriarca Abraham hizo que el nombre del Altísimo sea proclamado por boca de un transeúnte, de un viajero. ¿Y cómo hacía esto? Pregunta la hija. Después que comían y bebían, la gente se disponía a bendecirlo, a bendecir a Abraham. O sea, la gente cuando comía y bebía se disponía a bendecir al anfitrión, al que le dio comida y bendecir a Abraham. Pero él les decía, ¿acaso comieron de lo mío? Es decir, ¿acaso esto es mío? Es una manera de hacerlos reflexionar, porque obviamente que es de él. Ya está comiendo la comida de Abraham, pero Abraham les está llevando a pensar mucho más allá de lo que están viendo. Y si acaso comieron de lo mío, o sea, ustedes me van a bendecir a mí, ¿acaso comieron de lo mío? No, ustedes comieron de lo que le pertenece al Dios del universo. Por lo tanto, agradezcan, alaben y bendigan a aquel que con su palabra del mundo cobró existencia. Entonces, a eso se refiere el Talmud en Sotá y lo que el rabino está trayendo aquí, el Rebe, diciendo que Abraham, cuando el pasuk dice y proclamó el nombre de Dios, dice, entiéndase como que él hizo que otros proclamaran el nombre de Dios, o sea, todos estos viajeros que llegaban y comían de él, cuando iban a bendecir, él les decía, no, no me bendigan a mí, ¿acaso yo fui que le están comiendo de algo mío? No, bendigan al creador del mundo. Entonces, el Midrash agrega que después de haber comido, a quienes no desean pronunciar la bendición, eh, ¿cuál bendición? Dice aquel que con su palabra el mundo cobró existencia. Perdón, no querían pronunciar la bendición a aquel que con su palabra el mundo cobró existencia. Abraham solía exigirles como retribución por lo que habían comido y bebido un monto de dinero muy elevado, ¿ya? Aclarándoles que el monto ascendía tanto porque en el desierto no es común hallar productos comestibles. Llegada a esa instancia, al oír que les reclamaba semejante suma de dinero, se daban por vencidos y decían, bendito es el Dios del mundo, que de lo suyo hemos comido. Esa es la bendición que se aconseja que noajidas pueden hacer. La bendición después de comer. Nosotros tenemos diferentes bendiciones después de comer, dependiendo de qué comimos. Tenemos Birkat Hamazon, que Birkat Hamazon no pueden hacer noajidas, no es un mandamiento para ellos. Pero tenemos aquí una bendición que es la que se sugiere y la que yo sugiero y también he hablado en el Sidur de Ojida, que es de la Yeshiva Shani, que se le sugiere a la persona no judía que haga después de que comió. Y hay quienes agregan un salmo, no me acuerdo de cuál salmo, creo que el 59, no me acuerdo, antes de decir esta bendición. Entonces aquí encontramos, antes de seguir, se me olvidaba decirles, las hijot son a veces un poquito largas, ¿ya? Entonces, yo creo que nos vamos a pasar de la hora. Entiendo quienes se tengan que retirar. Yo personalmente voy a terminar la sijá con la ayuda de Hashem. Entonces puede ser que nos extendamos un poco más. Para que lo tengan presente. Ahora, dice aquí que Abraham le decía a la gente que bendijera a Dios, que era el creador de lo que estaban comiendo. Y si no querían bendecir, le decían, bueno, entonces págame la comida. Una comida aquí en el desierto cuesta muchísimo. Es como cuando la gente compra alguna bebida en un avión, ¿no? Claro, los precios están por los cielos, como dice. Entonces, el Abraham le dice, entonces págame. Listo, ¿no? ¿No quieres bendecir? Entonces págame un dinero y les cobraba bastante. Y ante esta situación, claro, la persona decía, bueno, saco el dinero, mejor digo estas palabras, mejor digo estas palabras y ya, y me sale gratis, entre comillas. Sin indagar en profundidad el contenido conceptual del Midrash que relata esta historia, se entiende que el hecho que estas personas, luego de escuchar el precio que debían abonar, decían, bendito es el Dios del mundo, que era porque no tenían opción, según se entiende. O sea, era como si Abraham los estuviera obligando a bendecir. Parecería aquí como algo raro, o sea, como que Abraham está forzando a la gente a bendecir a Dios.
y se podría entender que la gente preferiría, como dije hace un momento, decir esto para evitar el pago, para que saliera gratis y porque no tenían otra opción. Y no porque estaban convencidos de corazón que debían bendecir a Dios. Pero por eso es llamativo este asunto. Es comprensible que con las personas que Abraham influyó para que bendigan a Dios por propia y buena voluntad, mediante ello él generó que proclamen el nombre del Altísimo, pero con respecto a aquellos que forzó para que bendigan, ¿cuál es el beneficio que ellos, eh, cuál es el beneficio que ellos solo dijeron por única vez y porque Abraham se los pidió, bendito es el Dios del mundo? O sea, aquellos que dijeron, entendieron, son agradecidos, pero la pregunta es, ¿cuál es el beneficio de esto? Al final de cuentas, no lo hicieron de buena gana, no lo hicieron de corazón, lo hicieron para comer gratis. Entonces, ¿cómo es posible decir que así él difundía el nombre de Dios en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué las preguntas sobre esto? Porque esto parece entenderse dentro del, o contrario a lo que muchas veces hemos dicho, de que nosotros no forzamos a nadie a creer en Dios. Nosotros no vamos de puerta en puerta o abrimos la puerta para que entre la gente y les obligamos a decir algo que no quieren decir. Entonces, este método parece cuestionable porque en verdad no debemos ser proselitistas. Entonces, aquí la pregunta es esa: ¿cómo es posible decir que si él difundía el nombre de Dios en el mundo, que así él difundía el nombre de Dios en el mundo, si ellos bendecían de la boca hacia afuera y no reconocían al creador del universo? Es la pregunta. Si se está hablando de un judío, la situación se resolvería según el dictamen alágico del Rambam, de Maimónides. Esto está en Rambam, en Mishneh Torah, leyes del divorcio. Un segundo, voy a silenciar esto aquí. Me dice que hay alguien que no puede entrar. Mm, si le pueden decir, un segundo. Participantes. No veo a nadie con invitaciones pendientes. De pronto que están entrando al enlace que no es. Vamos a ver un segundito. Ah, no, no. Me está diciendo que no puedo entrar en estos días. Mm, Bien. Entonces, dice aquí que esto está en leyes del divorcio con del Rambam, capítulo 2 al final. ¿Qué es lo que está ahí? Vamos a ver, dice que si se está hablando de un judío, de las personas que están forzándose a bendecir, la situación se resolvería según el dictamen alágico de Rambam, que dijimos en ley de divorcio. El Rambam afirma que incluso cuando se lo fuerza a cumplir con una misbah o apartarse de las transgresiones, en esta acción él expresa su voluntad, dado que, parafraseando a Rambam, el judío desea ser parte de su pueblo y quiere observar todos los preceptos y apartarse de las transgresiones. Volvemos al punto. Estas clases, como ustedes saben, no son clases públicas, son clases con personas que vienen conmigo ya estudiando, porque precisamente hay una realidad que mucha gente todavía no acepta de buena gana o algunos todavía no lo asimilan bien, y es que hay diferencias, más allá de saber que la gente tiene claro que un judío es judío y el no ajida es no judío, eso lo tiene claro la gente. Pero más allá de esa diferencia que es racional y que es lógica, que la gente sabe, hay diferencias a niveles espirituales también. Entonces, primera cosa que aquí nos trae un tema aquí que el Ramban trae de que si a un judío se le obliga, en este caso, a cumplir una misbah, entonces, o apartarse de las transgresiones, entonces, al final de cuentas, aparentemente está forzado, aparentemente está obligándosele, pero en verdad no se le está obligando en pocas palabras porque él tiene esa naturaleza dentro de sí. Eso es lo que está diciendo Rambam. Por ejemplo, si esto está en leyes de divorcio, habría que mirar a qué se refiere Rambam, pero por lo menos me acuerdo de algo que está también con el tema de los divorcios. Y la ley, la Rajá trae, la ley judía, que si una mujer judía le fue infiel al esposo o por alguna otra razón que permita que se obligue a divorciarla,
Ahora digo, la Torá dice que en este caso la mujer es apedreada, ¿no? Pero no estamos hablando de esas épocas porque no existe el Sanedrín, no existen, no se hacen, hay muchas cosas que no se hacen hoy día, etcétera. Incluso en ese tiempo no se hacía, era muy poco común ver ese tipo de juicios. La verdad no era algo que se veía. El pueblo era tan justo, tan santo que prácticamente esto no pasaba. Pero vivimos en una época distinta. Entonces, eh, ¿qué pasa si una mujer, digamos, descubre, se tiene evidencia que es infiel al esposo, una mujer judía, aclaro con eso porque esto no aplica para la no judía, eh, el hombre está obligado a divorciarla, obligado, tajantemente, no hay de que la perdono, de que yo puedo vivir con ella, no, la halajá le obliga a divorciarla, ¿ya? Entonces, la ley, y si el hombre no quiere divorciarla, entonces el Sanedrín le daba latigazos al hombre, ¿ya? Le daban latigazos para que él reflexionara y entonces decidiera al final, con tal de que no le dieran más latigazos, decir, ok, ok, yo la divorcio, ¿ya? Entonces, ahí, de ahí aprende, de ahí lo que me hace parecido a lo que Raman está diciendo aquí, de que ahí se le está forzando, pero es precisamente, no es forzándole realmente, sino que él tiene esa naturaleza como judío en su alma de seguir los mandamientos de Hashem. No es algo que le debe costar. Y la razón, ya lo explicó Altán en otra parte, si no lo está siguiendo, si está alejado de los misbot, están transgresiones, es simplemente porque un espíritu de necedad eh, que le hace pensar que no va a pasar nada, le está haciendo pecar. Y le está haciendo pensar de que no hay gravedad en el asunto, etcétera. Pero dentro de él hay un alma judía que en verdad está, como dice el Tania, Hele Jeroam y Maal, como una parte de Hashem en lo alto, y por lo tanto lo que se hace aquí no es forzarlo, sino en verdad hacer aflorar su verdadera naturaleza. Eso es lo que traen los sabios con respecto a este caso. Solamente a manera de ilustrarlo, porque aquí lo menciona, pero no dice qué es, supongo que está hablando de eso, dice que el Ramban trae de que es un dictamen alágico, que en un dictamen alágico que incluso cuando se lo fuerza al judío a cumplir una misma o apartarse de una transgresión, en esa acción él expresa su voluntad. Dado que, parafraseando lo que Ramán dice, el judío desea ser parte del pueblo y quiere observar todos los preceptos y apartarse de las transgresiones. Pero su instinto al mal es el que lo dominó para rebelarse, lo que estaba diciendo. Y al ser que fue golpeado hasta que su instinto se debilitó, no me queda duda, Ramban aquí no lo dicen, pero está hablando de ese judío que en la ley de divorcio precisamente que se le tiene que azotar para que obedezca y así no simplemente es que está forzado y dijeron me obligó, no, es que él está haciéndosele perder a la fuerza de ese espíritu de necedad que tiene, a ese, como dice aquí, instinto al mal que lo tiene confundido. Entonces, al estar siendo golpeado, dice al ser que fue golpeado hasta que su instinto se debilitó y dijo, yo quiero, es decir, yo quiero hacerlo, no quieres divorciar a tu esposa, ok, vamos a azotarlo. Cuando están azotando, y yo, ok, yo quiero. Se toma su acción como de propia voluntad. Así está escrito en el Alajá. Esto quiere decir que en esencia, en lo profundo de su alma, el judío desea cumplir con las mitzvot, como ya yo estaba diciendo. Y al negarse a hacerlo es meramente un asunto superficial, no es su verdadera esencia. Por eso, al forzarlo, se suprime la oposición externa que proviene de su instinto al mal y su exclamación, yo quiero, se debe a la manifestación de su voluntad interior y real del judío. Entonces, la Sijá está diciendo una cosa que dice, si estamos hablando de judíos, el asunto queda resuelto fácil, porque incluso que se estén forzando, en verdad no hay fuerza aquí, solamente se le está ayudando a que reaccione lo que realmente tiene que hacer. Solamente para aclarar, con respecto a no judíos, no tiene el esposo que divorciar a la mujer. O sea, si el hombre quiere perdonarla y si la mujer está realmente arrepentida, se puede continuar. En el judaísmo no es así. ¿Ya? Entonces, incluso hoy día no se le azota a la persona porque ya no hay ese tipo de penas, pero sí se hace jerem, sí se hace excomunión para un hombre que no quiere de divorciar a su esposa, el hombre judío, y he escuchado de casos actuales de personas que están en excomunión por ese asunto.
en Israel. Entonces, dice, está bien, si es por este tema de que si son judíos, no se entiende que no hay que forzarlos a nada, o sea, se fuerza, pero al final de cuentas no está forzado porque está reconociendo realmente lo que hay dentro de él. Vamos a dejar una pregunta en el aire aquí. ¿Eran judíos entonces? ¿Había judíos? Si Abraham es el primer judío. Entonces, precisamente ahí donde radica la dificultad. Entonces, si hablamos de judíos, pues se entiende por qué Abraham les decía que tenía que bendecir obligados. Pero aquí está el punto. Dice, pero la situación es diferente en relación a los viajeros estos, que eran unos judíos que Abraham forzaba a pronunciar una bendición. Y en este caso no se puede explicar que al haber sido presionados expresaron su verdadera voluntad. Entonces dice acerca de esto, Jefé Toar, que es un libro, dice que si bien es probable que esas personas lo engañaban a Abraham y pronunciaban lo que él les pedía de manera forzada, no obstante, a pesar de que él era consciente de ello, Abraham lo hacía solo para cumplir con su obligación frente a Dios. Y si ellos le faltaban a la verdad, el pecado recaía sobre ellos, pero no sobre él. Debemos comprender a, o sea, primer punto, que si en verdad, utilizando las expresiones del Jefeto, la gente no lo engañaba a Abraham y le faltaba a la verdad, ¿cuál fue el logro de Abraham al hacer que ellos bendigan a Dios entonces? Y B, lo principal es difícil afirmar que Abraham se conducía de esa forma solo con tal de cumplir con su obligación frente a Dios y que en la práctica era probable que esas personas lo engañaban, puesto que en otro sitio el Midrash declara que en mérito de su conducta, o sea, ¿cuál conducta? Esta que instaba a todo transeúnte a proclamar el nombre de Dios, el Dios del mundo, que de lo que hemos comido, Dios le dijo, te considero mi socio en la creación. Y asimismo el Midrash señala que gracias a él, a lo que él hacía, Dios le dijo, hasta ahora yo y mi nombre no eran conocidos para las criaturas, pero tú me diste a conocer entre los seres creados. De esas palabras del Altísimo a Abraham, se entiende que con su proceder, él generó que se conozca al Creador del universo, razón por la que él es como un socio en la creación. Y ninguna fuente bibliográfica dice que el Midrash es parcial en su declaración, y lo que dice con respecto a Abraham alude solo a quienes él consiguió que reconozcan a Dios sin ninguna clase de presión. En el tema se podrá comprender al primero exponer otra modalidad para revelar la voluntad interior y verdadera de la persona por medio de golpear o debilitar el instinto. Golpear o debilitar el instinto. Al implementarla, la voluntad profunda no se revela solo con un mero decir yo quiero, que superficialmente y a la vista constituye una declaración forzada, sino que según ese método, la voluntad esencial impacta abiertamente sobre la fase externa consciente de la voluntad de la persona. O sea, la persona dice forzadamente yo quiero, o la persona dice forzadamente bendito eres del Dios del universo y que hemos comido. Está forzado, pero aún así esto tiene un impacto en su parte consciente, ¿ya? Es decir, aún así, aunque aparentemente él está siendo astuto de decir algo que no quiere solamente para ahorrarse un dinero, al final de cuentas, esto sí tiene un impacto en su parte consciente y en su parte consciente de su voluntad. Tal como vemos en el episodio de los espías, que Moshe envió a explorar la tierra de Israel, que a su regreso del recorrido por la tierra como parte de su informe negativo, primero dijeron que el pueblo que habita ese lugar, perdón, primero dijeron que el pueblo que habita ese lugar es más poderoso, mi menú, más poderoso que nosotros. Cuando en realidad su intención era dar a entender que ese pueblo era más poderoso que él, o sea, que Dios mismo. Mi menú, más poderoso que él. Mi menú, más poderoso que nosotros. Mi menú, más poderoso que él, que Dios. Al escuchar la opinión de los espías, el pueblo lloró, se rebelaron y dijeron, designemos un líder y regresemos a Egipto.
No obstante, al hablarles Moshe con palabras duras, el pueblo se enlutó mucho y dijeron, aquí estamos e iremos al lugar que Dios dijo. Aquí vamos, ese es el punto que va a analizar aquí eh, aquí, digamos, el punto. Una cosa, ellos no querían, los espías llegaron, dijeron algo que no debían decir, el pueblo lloró y dijo, no, vámonos de aquí. Al final de cuentas, ¿de quién están dudando? ¿De Moshe? No, están dudando de Dios, están diciendo que de cierta forma Dios no va a poder hacer lo que les prometió. Pero entonces Dios, Moshe les regaña fuertemente, los reprende muy duro. Entonces ellos reaccionan y dicen, ahora sí queremos, vamos a subir y y así pasó, dice que subieron, pero varios murieron y precisamente ahora la cosa cambió, es decir, ya no era el momento para subir, el momento para subir era antes, cuando tenían que hacerlo obedeciendo la orden de Hashem. Dijeron que no lo iban a hacer, Hashem les regaña, o sea, les llama la atención a través de Moshe, entonces reacciona y dice, ok, vamos para allá. Entonces, es decir, la reprimenda de Moshe no lo forzó a aceptar de la boca hacia afuera la promesa de Dios acerca de las bondades de la tierra prometida, sino las duras palabras de Moshe disiparon la fuerza del instinto al mal que los hacía creer que no podían conquistar la tierra y sacó a relucir de modo consciente la fe del pueblo en Dios hasta el grado de ser capaces de empuñar las armas para la conquista. Basándose en este principio, también se podrá comprender el dicho de la Mishnah, que dice, cada día una voz celestial surge del monte Joreb, que proclama y dice, ay de las criaturas a causa de su afrenta a la Torá, pues quien quiera que se ocupe de la Torá es llamado censurado. O sea, así dice, ay de las criaturas que a causa de su afrenta a la Torá. Hasta ahí se cita esto que dice la Mishnah, porque continúa diciendo otra cosa. Pero, ¿a qué se refiere esto? También lo encontramos en Berajot. Berajot cuando dice que se escucha un bat call cada vez que hay un cambio de turno en los cielos, un bat call, una voz celestial que dice, ay de mis hijos que por sus pecados destruí el templo de Jerusalén. Dice que es la voz de Hashem que ruge como un león, dice Masaj Berajot. Entonces, aquí está cita otra, esta Mishnah, vamos a ver qué dice aquí, esto están a Bot 6.2, pero obviamente también lo encontramos en Berajot. Entonces dice que cada día una voz celestial surge del monte Joreb que proclama y dice, ay de las criaturas a causa de su afrenta a la Torá. Pues quien quiera no se ocupa de la Torá es llamado censurado. En una primera lectura, este párrafo de la Mishnah es llamativo. La intención de esa voz celestial es generar en el judío un incentivo para que se ocupe en el estudio de la Torá. Siendo así, la proclama debería abordar principalmente lo valioso y preciado del estudio de la Torá. Siendo así, si el objetivo es que estudien Torah, es decir, que los judíos escuchan esa voz, o escuchan la enseñanza sobre que hay una voz que dice esto, entonces esto debe sensibilizarlos y decir, ok, tengo que esforzarme a estudiar Torah. Entonces, si el objetivo es estudiar Torah, ¿por qué la voz debería decir, estudien Torah? Es lo más importante del mundo, tienen que estudiar Torah. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué dice entonces, ¿por qué solo se destaca la carencia de falta de estudio? Dice, hay de las criaturas a causa de su afrenta a la Torá. Al finalizar más en profundidad, eh, esa voz celestial también está dirigida hacia la clase de judíos llamados criaturas. Hay de las criaturas. Esto es muy importante, incluso lo voy a aclarar aquí. Hay gente que ha creado incluso páginas, ya voy un segundo. Hay gente que incluso ha creado páginas citando cosas del Talmud como que los judíos dicen que los que no son judíos son como animales, o que aquí, por ejemplo, habla de criaturas, o sea, como si fuera un despectivo, de un desprecio hacia los demás. Incluso aquí está hablando de judíos. Pero ¿por qué me acuerdo de esto? Porque como dije, hay gente que en verdad se cree cosas que el Talmud dice, si en verdad algunas las dice, no se deben entender así. Por ejemplo, aquí está hablando, el Pasuk dice, ay de las criaturas a causa de su afrenta a la Torá. La criatura
todo lo que existe en el mundo son criaturas. Criaturas viene son son creados por Dios. Todo lo que existe en el mundo. Sin embargo, el ser humano sabemos que tiene una categoría superior. Ya, es ser humano. Cuando aquí se llama criaturas, no porque no sean un ser humano, no porque estemos diciendo que entonces son como animales, no porque, sino que está siendo, utilizando este término para indicar que si bien son seres humanos, están por el mundo alejados del verdadero conocimiento y es como si fueran animalitos, es decir, no tienen ningún tipo de conciencia de Dios y viven la vida sin ningún tipo de conciencia de Dios. Entonces, el hecho de que no tengan ese tipo de conciencia y que andan por allí errando y todo eso, aquí se le llama criaturas, ¿ya? Porque el verdadero hombre, el verdadero ser humano es aquel que cumple con la voluntad de Hashem, ¿ya? Y eso incluye también a las naciones que cumplen con su voluntad a través de las 7 leyes. Entonces, por eso dice aquí, hay que analizar más en profundidad que esa voz celestial también está dirigida hacia la clase de judíos llamados criaturas. Está hablando de judíos aquí en este caso, pero hay unos judíos que son llamados criaturas. Dice, hay de las criaturas. Y teniendo presente que de acuerdo a la interpretación del Alter Rebbe, ese término asigna a los alejados de la Torá, de Dios, y de su servicio, y por eso se los denomina simplemente criaturas. De modo que su única virtud es que son seres creados por Dios. La voz celestial pretende generar un impacto tan grande para que también eh, para que también ellos se ocupen de la Torá. En función de esto, ¿cómo es posible que la proclama ay de las criaturas a causa de su afrenta a la Torá, sin explicar lo valioso y preciado que es el estudio de la Torá, tenga suficiente influencia sobre este tipo de judíos? Es decir, debería ser un regaño como tienen que estudiar Torá. La Torá es importante, pero dice, ay de las criaturas, están dando una enseñanza más profunda diciendo que ese no es el verdadero estado ideal y están alejados de la Torá, en este caso hablando de judíos que deberían cumplir sus mitzvot, de pronto están alejados y son considerados como criaturas, porque prácticamente están vivos y eso es lo único que digamos, la conciencia que tienen, digamos. Entonces, pero sin explicar lo valioso y preciado de que el estudio de la Torá tenga suficiente influencia sobre este tipo de judíos, o sea, este tipo de cosas tenga, este tipo de frases o este tipo de enseñanza tenga influencia sobre este tipo de judíos que están alejados. La explicación del tema, en vista de que cada judío tiene un alma divina cuyo anhelo es cumplir todas las misbot, y es más que el fuero íntimo de cada uno hay en el fuero íntimo de cada uno hay valiosos tesoros, entre comillas, de muná, fe en Dios y de amor a Dios, la raíz de los 248 preceptos positivos. Él no precisa de ninguna clase de explicaciones acerca de lo que la Torá significa. Lo único que se necesita es sacar a reducir su faceta espiritual más interna para que se active de modo manifiesto, y cuando eso sucede, automáticamente él se dedica a la Torá. Hay una cosa, y es lo que está diciendo aquí, el judío tiene un alma divina y según la Kabbalah, esa alma divina no se ve afectada por los pecados. Hay un alma animal que sí, que es así, es la que se ve afectada por los pecados del hombre. No estoy diciendo que el judío no tenga ningún tipo de consecuencias si peca, todo lo contrario, tiene más responsabilidad por ser parte del pueblo escogido y tener más misbot. Pero lo que está diciendo aquí es que el judío le pasa eso. El judío en situaciones difíciles, en vez de renegar de Dios, parece mentira, pero es donde a veces más se fortalece la emuná. Y eso hay muchas, montones de historias que nos traen este tipo de cosas. Yo conté una vez, muy rápidamente la digo, por ejemplo, de dos amigos que estaban en los campos de concentración. Esta historia se la escuché a mi esposa, que ya la escuchó de un rabino. Y mientras estaban siendo torturados y aguantando hambre y forzados con trabajo, etcétera, el amigo le decía, ¿tú crees en Dios? O sea, y le dice, sí, yo creo en Dios. Y el otro judío decía, si Dios existiera, ¿por qué nos está mandando tan sufrimiento? Entonces vemos un judío que aparentemente no cree en Dios, aparentemente, pero en verdad está cuestionándose. En cambio, otro, a pesar de las dificultades, está diciendo, yo sí creo. Y pasaban más situaciones y le decía, después de esto, ¿todavía crees en Dios? Sí creo. Y pasaban más situaciones y el hombre le preguntaba
Y yo creo que si preguntas porque tiene una inquietud interna, ¿ya? Y en ya cuando los van a meter en una cámara de gas, estaban desnudos en la cámara de gas y le dice el amigo al otro, ¿todavía crees en Dios? Dijo, sí, creo. Entonces en ese momento se abrió la puerta a la cámara de gas y un guardia nazi lo sacó a ese que dijo sí creo, lo sacó no porque escuchó nada, lo sacó porque necesitaba a alguien que le ayudara a mover unas maletas y unas cosas que estaban afuera. Entonces como los esclavos eran estos prisioneros, entonces el guardia no se va a rebajar a hacer ese trabajo. Entonces sacó uno de esos judíos que iban a morir de ahí para que fuera a hacer ese trabajo. Entonces, ¿a cuál sacó? Aparentemente, qué casualidad, sacó al judío que ahí, desnudo en la cámara de gas, dijo, sí, creo en Dios. Entonces, cuando sucede esto, el amigo que le estuvo preguntando todo el tiempo si creía en Dios o no creía en Dios, ve que su amigo prácticamente es salvado a última hora y le dice, por favor, haz Kadish por mí. Eso es lo que le dice. O sea, ¿qué significa Kadish? Es un rezo que hacemos los judíos por familiares o por otros judíos para elevar su alma. Y este hombre estaba todo el tiempo cuestionando, ¿tú crees en Dios? Mira todo lo que está pasando. Mira lo que pasa en Israel. ¿Cuántos chicos y niños están muriendo? Que obviamente no son cosas agradables, pero, pero a veces hay situaciones donde sale a flote, esos golpes, donde el judío dice, sí quiero, es donde sale realmente la naturaleza del judío, la naturaleza de esa alma que está allí dispuesta incluso a dar la vida por Dios. Entonces, este judío que estuvo cuestionando todo y cuando ya vio estos milagros que su amigo es salvado, le dice, por favor, reza por mi alma. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que también él creía. Y en una situación así, solamente no le quedó más que entender que aún que iba a morir en ese momento, todo esto venía del cielo. Y eso es difícil, eso es emuná. Hoy estaba leyendo precisamente en este libro eh, del Rambam, que me lo estoy leyendo, algo que el Rambam, siendo muy jovencito, escribió para los judíos que estaban siendo forzados a vivir una vida abiertamente musulmana, es decir, fueron presionados para aceptar el Islam o para irse al exilio o para morir. Muchos se fueron al exilio, o sea, se fueron de esos lugares donde habían sido conquistados por estos musulmanes, pero otros aceptaron el Islam, aparentemente, o sea, externamente, pero internamente seguían siendo judíos, es decir, en secreto, siguen estudiando Torá, en secreto siguen haciendo cosas de judíos, etcétera, pero externamente se vestían como árabes y etcétera, y externamente hacían todo lo que los árabes hacían. Y el Rambam se metió en un ático a escribir su libro y escribía varios libros, pero en ese ático tenía vista hacia la calle y veía precisamente el sufrimiento de sus hermanos judíos. Y el Rambam escribió una carta, de la cual aquí hay un extracto muy bonito, o sea, me pareció muy interesante. Aquí dice, un segundo, dice, ya voy, mm, un segundo, aquí está. Dice, esto lo escribió en un libro que se llamaba Igeret Anejama, cartas, eh, segundo, ay, no, dice cartas de consuelo, cartas de esto escribió Rambam. Y la escribió a la comunidad judía de allí. Y él escribió lo siguiente, dice, no es por el odio que Dios les tiene o por el deseo de vengarse contra ustedes que mandó estos males, sino por su amor y compasión hacia ustedes, para que corrijan sus caminos y les vaya bien por siempre. Así como un amoroso padre hace que su hijo sufra y lo castiga para enseñarle el camino adecuado a seguir, así el Señor que los ama les manda sufrimientos para que entiendan que deben corregir sus caminos.
Después se continúa diciendo, estamos obligados a obedecer a la voz de Dios, a caminar por el sendero de la Torá y los preceptos y hacer todo lo que se nos ha comandado. La Torá es el salvavidas en el mar de la vida. Quien se agarra del cordón de la Torá no se hundirá en el abismo del mar de angustias. Pobre de nosotros si nos soltamos del cordón de la Torá, porque entonces nos hundiremos como plomo en las profundidades del mar. Esto está en Igeret Anehama, cartas de consuelo del Rama. Y Rama está trayendo el mismo punto, o sea, haciendo te castiga porque te odia, como dice, o porque ya te despreció, como dice algunas religiones, por el tema de la sustitución de Israel, sino porque a veces tenemos que ser precisamente golpeados para decir yo quiero y forzados para sacar nuestra propia esencia, la verdadera esencia como judíos. Em, ¿Qué pasa con el no judío? Yo sé que tienen esa pregunta en mente. Pues está escrito en el libro Kabbalah para las Naciones que de cierta forma hay un proceso muy parecido. El libro Kabbalah para las Naciones dice que a través de los sufrimientos, también los golpes que Hashem manda, va haciendo que la persona se vaya haciendo más consciente de la divinidad. Un segundo. Eh, entonces, volviendo acá al tema, dice acá, que la explicación del tema en vista de que cada judío tiene un alma divina cuyo anhelo es cumplir todas las mitzvot y es más el fuero íntimo, en el fuero íntimo de cada judío hay valiosos tesoros de muná, fe en Dios y amor a Dios, la raíz de los 248 preceptos positivos. Él no precisa de ninguna clase de explicaciones acerca de lo que la Torá significa, lo único que necesita es sacar a relucir su faceta espiritual más interna para que se active de modo manifiesto y cuando sucede automáticamente él se dedica a la Torah. Si no fuera que los judíos están en el nivel de una simple criatura, aquel judío que está en ese nivel, se podría revelar esos valiosos tesoros, entre comillas, y que hay en su interior mediante la revelación de luz, es decir, al enfatizar en lo preciado de la Torá o similar, pero al ser que su situación espiritual es la de una criatura, entre comillas, esto significa que a raíz de su materialismo y tosquedad, sus atributos intelectuales y emocionales no son capaces de hacer brillar la luz de su alma. Eso Tania le llama Tintún Alep, como se ve, fue, eh, como el corazón pesado, o sea, para sensibilizarse precisamente a los mismos. Es imprescindible remover y quebrar su materialismo que oculta la luz de su alma y la remoción de su tosquedad se cristaliza con la proclama y reprimenda. O sea, a través de ese golpe, a través de ese regaño, a través de ese sacudón que hace Hashem, es que puede quitarse esa cáscara de encima. Es imprescindible remover y quebrar su materialismo que oculta la luz de su alma y la remoción de su tosquedad se cristaliza con la proclama y reprimenda. Ay de las criaturas a causa de su afrenta a la Torá, pues quien quiera no se ocupa de la Torá es llamado censurado. Sin embargo, esa forma de quebrar la tosquedad humana mediante una proclama de índole espiritual como una voz celestial hace efecto solo en la clase de judíos que son susceptibles de sentir que su bajo nivel espiritual es producto de su afrenta a la Torá. Es decir, se trata de judíos que incluso en una situación en la que se encuentran en su materialismo y tosquedad ensombrecen la luz de su alma, aún así son capaces de sensibilizarse y tomar para sí un asunto espiritual que aflora el alma. O sea, aún así la persona es capaz de, o sea, por muy bajo que esté, es capaz de reaccionar ante la reprimenda. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Ah, hay realidad que hay personas que incluso siguen en reprimenda, siguen situaciones difíciles, pero siguen en su mismo error, siguen en su mismo error, ¿ya? Y es difícil sacarlos de allí. Yo estoy viviendo algo parecido con la persona que me transporta acá en donde estoy. Él no es judío. Lastimosamente está pasando una situación un poco difícil, pero lo más lastimoso para mí es que su situación se hace doblemente, triplemente difícil por él mismo y no sale de ahí. Lastimosamente hay gente que de cierta forma, suena raro decirlo, pero de cierta forma es feliz torturándose. Pero la tortura a veces o es consciente o inconsciente. A nadie le gusta torturarse, a nadie le gusta hacerse daño. Pero hay gente que a veces, de cierta forma, vivir en su drama le gusta, no salen de allí.
Y eso es lo curioso, es una paradoja. Quieren salir, se quejan, se lamentan de todo, pero no salen por mucho que le digan qué tienen que hacer. Entonces, es como que están atontados, como que están, no son capaces de reaccionar, ¿ya? Y eso precisamente es una situación que pasa con las naciones. Las naciones no judías, precisamente a veces, por mucho que le estén pasando las cosas, no reaccionan. Pero sabemos, el Tania lo dice, que hay chispas diferentes en las naciones, que son los justos de las naciones, que sí están despertando de cosas. Por algo están aceptando el monoteísmo, por algo han dejado cosas atrás, porque hay algo que está expandiéndose internamente, no al mismo nivel o del mismo proceso que lo hace el judío, pero por eso es comprensible cuando una persona, en la medida que sigue aceptando los mitzvot, sigue enamorándose de la Torá y tal vez, puede llegar tal vez a una conversión, si lo desea, si llega el momento, porque tampoco es forzado, pero es porque ese proceso en el judío está ahí latente y Hashem lo hace aflorar. En el no judío no está tan latente. Por eso, el Rebbe en una sijag, eso en Higuera Kodesh, en una carta, perdón, habla precisamente que la oscuridad de las naciones en verdad es como si fuera luz, es decir, es como si hay luz ahí, solamente que cayó tan bajo esa oscuridad, esa luz que es casi como si fuera oscuridad, y precisamente eso es lo que Hashem ha estado haciendo con las naciones, con las personas que están aceptando hoy día el monoteísmo, porque vienen saliendo de allí. Entonces, está hablando de personas que incluso si son judíos que están alejados, ignorantes o lo que sea, por muy alejados que estén, ellos tienen la capacidad precisamente a través de estos llamados de atención, vamos a decirlo así, la capacidad de sensibilizarse y decir yo quiero hacerlo. Ya no lo terminan haciendo forzado. En verdad ellos deseaban o solamente se despierta de esa naturaleza que estaba ahí. Por eso aquí, en conclusión, este tipo de reprimenda y quebranto del materialismo personal no constituyen un quiebre espiritual, sino que incentiva a que la fase inferior del alma salga a la luz de un estado latente y oculto a uno revelado. Pero hay un modelo de persona de un nivel más bajo que se encuentra en un grado de bajeza espiritual tal que ningún tema espiritual lo sensibiliza, porque la raíz de su vulgaridad y materialismo, la faceta interior de su alma está del todo oculta. Y frente a un judío de esa naturaleza, al ser que no es capaz de reconocer, cursando ese estado espiritual, su propia bajeza, es imprescindible una reprimenda, entre comillas, que toda su corazón que toda su razón de ser sea producir un quiebre, y esto es enfadarse consigo mismo y decirse a sí mismo, tú eres perverso, malvado, abominable, y así se genera el quiebre de todo su ser. O sea, hay gente en el mundo que le están pasando las cosas y está culpando a Dios. Está tomando malas decisiones, está haciendo cosas que no debe hacer, y si le pasa algo, por qué a mí, Dios? Ya, si acaso tú no eres responsable de lo que haces. Entonces aquí está hablando que incluso esas personas, precisamente, ese tipo de judíos también, tienen que recibir una reprimenda y entonces así se quiebra. ¿Con quién se enfadan? ¿Con Hashem? No, con ellos mismos. Dice. Esto me pasa por alejarme de los mismos. Tengo que esforzarme, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay en el judío. O sea, esa naturaleza. En los justos de las naciones, ya dijimos, el Tania también dice que los justos de las naciones tienen similitud en el alma al judío. Tú eres perverso, malvado y abominable, y así se genera el quiebre de todo su ser, porque cuando la persona trata con dureza a su instinto al mal, este baja la cabeza. Este es un consejo que el Tania también da. El Tania dice, si no puedes, tu fuerza, tu lucha con el Yetzer Hara es muy grande, entonces dedica tiempo, un tiempo al día, aparte un tiempo al día para machacarle la cabeza a esa inclinación al mal, para machacarte a ti mismo, para humillarte a ti mismo, por así decirlo. Y también se debilita hasta desarraigarse del todo por el deseo por los placeres físicos permitidos y prohibidos,
característicos del alma animal y eso convierte al judío en un receptor, entre comillas, de santidad. En una historia de la Gemara, vemos un caso que ejemplifica la segunda modalidad recién descrita. Sucedió cierta vez que Rabí Eleazar, hijo de Rabí Shimon, se le presentó un hombre que era extremadamente feo. Ajá, yo les conté esta historia hace unos días en una clase. Se le presentó un hombre que era extremadamente feo. Rabí Eleazar le dijo, persona vacía, qué feo es este hombre. Es decir, feo que eres. Y este le respondió a Rabí Eleazar, ve y dile al artesano que me ha creado cuán feo es este utensilio que ha hecho. Sobre esto surge el interrogante, utilizando la típica expresión talmúdica, desde un principio, ¿cuál fue su razonamiento? O sea, ¿por qué Rabí Eleazar hizo esto? Y ahí donde está el punto que se necesita la tradición, la explicación, para quien no tiene la tradición, la explicación de un rabino, para entender conceptos a veces que la Gemara trae. De hecho, por eso la Gemara está prohibido estudiarla para no ágiles. Ciertos conceptos puede que sí, se aplican a sus 7 leyes, pero aún así necesitan orientación. ¿Por qué? Porque una persona dice, imagínate, ahí está, los judíos eso también se creen la raza aria, también desprecian al feo. ¿Ves? Y es todo un malentendido o un pedazo de la historia. Porque la misma Gemara se hace la pregunta, ¿acaso Rabí Eliezer, de qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Cuál fue su motivo para insultar a esta persona así? ¿Acaso no sabía Rabí Eliezer desde desde el vamos, antes que el hombre le respondió, ve y dile al artesano, etcétera? Es decir, ¿acaso él no sabía esto que el hombre le respondió? ¿Por qué hizo lo que hizo? Que el cuerpo del ser humano, con su formato y aspecto, es una creación divina. ¿Acaso él no sabía que el cuerpo del ser humano, con su aspecto bonito, feo, lo que sea, acaso no es una creación divina? También debemos comprender cómo es posible que de la boca de Rabí Eleazar hayan salido semejantes palabras, a simple vista tan desafortunadas. Persona vacía, qué feo eres. O sea, ¿qué cosa? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué tipo de judíos son estos? Ahí no está. No estamos hablando de cualquier persona. Rabí Eleazar, el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai. Entonces, no concuerda algo. Estamos hablando de un grande en la Torá que dice algo feo. Entonces, aquí hay que entender algo. Aquí hay algo que está que no lo entiendo. Una persona tan grande diciendo algo tan feo, insultando a una persona. Entonces, debe haber una enseñanza aquí antes de pensar mal de Rabí Eleazar. Entonces, eh, dice aquí, la explicación es la siguiente. Con la frase persona vacía, qué feo que eres, Rabí Eleazar se refirió principalmente a lo verdaderamente vacío y feo, en el sentido espiritual, en el sentido espiritual. Es decir, él reconoció que ese hombre era muy vulgar en su fase espiritual y no halló en él nada para destacar verdaderamente nada espiritual. Es decir, no estaba fijándose en lo físico. Le digo vacío. O sea, estoy viendo una persona, pero qué vacío eres y feo, pero está hablando de cualidades espirituales. No está hablando, no está criticando físicamente. Es más, incluso la única virtud de aquellos llamados meramente criaturas, como se dijo antes, en esa persona tampoco era perceptible. Incluso la mera virtud de aquellos que eran llamados criaturas ni siquiera era perceptible aquí. Por eso Rabí Eleazar entendió que en el estado espiritual en el que ese judío se encontraba, siquiera responderle el saludo y tampoco podía generar ningún impacto positivo en él, la única manera de movilizarlo era mediante reprimenda y anulación de su ego, razón por la que le dijo, persona vacía, qué feo eres, a fin de quebrar su materialismo y ordinariez. Es decir, Rabí Eleazar no pretendía ofenderlo. Rabí Eleazar prefería incomodarlo, prefería hacerlo reaccionar para que precisamente sacara lo que había internamente en él, o sea, sus cualidades. Y no está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Pero a reprimirlo, ¿cómo es? A darle esa reprimenda, esta persona podía reaccionar. Y en ese sentido, de la inmediata respuesta de aquel hombre, después de haber sido vapuleado y una vez quebrado, y dijo, ve y dile al artesano que me ha creado, es decir, el sacudón que recibió lo hizo tomar conciencia acerca de la existencia del artesano que lo creó. A reconocer esta realidad, se convirtió en un ser con conciencia y conocimiento que sienta el artesano que lo creó, o sea, el tuyo, al menos noción, perdón, él tuvo al menos noción de la virtud que significa ser criatura de Dios
y más que ello la expresión artesano que me ha creado y no meramente soy criatura de Dios, alude al reconocimiento de eh, em, alude al reconocimiento de la finalidad para la que fue creado, así como la obra de un artesano que siempre tiene un fin y un propósito. Entonces, ahí encontramos la enseñanza. Rabí no lo dijo por malas cualidades propias de él, no lo dijo por ofender, no era simplemente un desprecio, no quería despreciar a nadie, sino que Rabí, no contrario, quería ayudar a ese judío. Y él pensó que esa era la forma que había que hacerlo, o sea, doblegando su ego. ¿Qué cosa, no? Un hombre poco agraciado, pero al mismo tiempo orgulloso. Y hay gente así también. No me refiero a poco agraciado físicamente. Me refiero que hay gente que en verdad su orgullo les impide ver sus cualidades o incluso su orgullo es tan alto que impide incluso reconocer al Creador. Y por eso esta reprimenda que utilizó Rabí Eleazar, el objetivo que tenía no era insultar, no era hacer la shongara, era reaccionar a este judío que ni siquiera estaba en el estado de criatura. Imagínense, estaba muy bajo él. Y ahora el rabino le reprende, le dice una cosa dura y proof lo hace subir un poquito a nivel y ahora reconoce a Dios. Ahora es criatura. ¿Ya? Eso fue lo que hizo el rabino. Con este mismo criterio se puede explicar también una historia que relatan los Hasidim que ocurrió con el Rebbe Rashab. Rebbe Rashab, no es Rashab, Rashab con B al final. Esto es un acróstico de una abreviación de su nombre. Rabbi Shalom Dover, en el comienzo de su liderazgo como quinto Rebbe de Chabad, dice, un judío entró en Yehidut. Yehidut son audiencias privadas que tenían las personas con los rebbeim. Entró en Yehidut con el Rebbe y le solicitó una bendición para un tema sumamente crucial, un asunto por el que era apremiante despertar en lo alto una gran compasión por ese hombre. Pero el Rebbe le respondió que no era capaz de hacer nada al respecto, que no tiene la posibilidad de ayudarlo en eso. Cuando este judío escuchó semejante respuesta, salió del cuarto del Rebbe y estalló en un amargo llanto. Mientras caminaba llorando hacia la salida, se encontró con Rabin Salman Aarón, hermano del Rebbe Rashab, y ante su pregunta por qué lloraba con tanta angustia, este judío le contó lo que sucedió y qué le respondió el Rebbe. Rabbi Salman Aarón ingresó directamente a la oficina del Rebbe, ya que, como se mencionó, esto sucedió en los inicios de su liderazgo, cuando el Rebbe era muy joven y algunos creían que lo podían cuestionar, y le dijo, ¿acaso este es el modo indicado de obrar? Un hombre viene y solicita tu bendición y tú le respondes que no eres capaz de ayudarlo, hasta el punto que ese judío está llorando con incontables lágrimas a causa de tanto dolor. Al oír eso, el Rebbe se puso su gártel, que es el cinto negro que nos ponemos en la cintura para rezar, los Hasidut de Hasidut Chabad, y solicitó que aquel judío ingresara nuevamente a su recinto. Cuando esa persona regresó, el Rebbe lo bendijo y la bendición se concretó en la práctica literalmente. Pero visto el episodio de modo superficial, debemos comprender por qué en un principio el Rebbe se rehusó a asistir a ese judío y lo hizo de un modo tan duro que causó que aquel se quebrara. Pues incluso si fuera que verdaderamente el Rebbe no podía asistirlo, él podría haberlo incentivado con palabras de fortalecimiento y de confianza en Dios. Como expresaron nuestros sabios, que incluso si la espada está sobre el cuello de una persona, no se debe desistir de clamar por piedad sobre sí. La explicación del tema a modo de sugerencia es similar a lo antes expuesto. Aquel judío que solicitó la bendición del Rebbe en ese momento, debido a su estado espiritual, no era apto para recibir la inmensa bendición que ameritaba la situación que padecía. No era un receptor idóneo para aportar semejante bendición. Esto explicaba lo que el Rebbe le dijo, que no tenía la posibilidad de ayudar. Pero al oír las palabras de Rebbe, estas generaron un quiebre interior a causa de su amarga situación espiritual, y eso llevó a volcar su corazón delante de Dios. Eso mismo lo volvió una nueva persona y automáticamente se transformó en receptor de la bendición de Dios. Este tipo de reprimenda y amonestación que tiene como fin no incentivar o revelar en el prójimo la luz de su alma, ya que en el estado en que se encuentra no es un receptor adecuado para que la luz que orbita de la santidad, sino su propósito es que la persona tome el control de sí mismo al quebrar su propio materialismo y vulgaridad. Esa modalidad también se puede aplicar en no judíos, dice aquí.
solo que hay una diferencia. El judío no importa en qué estado espiritual se encuentre, posee un alma divina, razón por la cual, incluso en el preciso momento en que él realiza una acción pecaminosa, desea ser parte del pueblo judío y quiere observar todos los preceptos. Por eso el quiebre se produce solo en su fase espiritual externa, puesto que en su fuero más íntimo su espiritualidad está intacta aún antes del quiebre o del intelecto emocional. En consiguiente, el propósito del quiebre de su ordinariez es solo causar que se revele la faceta interior en él. Y aquí estamos llegando al punto parece que nos desviamos de la primera pregunta. ¿Por qué Abraham puso a las personas bendecidas ahí forzadamente? ¿Acaso no era mentirle a él mismo? ¿Y acaso esto era algo válido, expresar palabras vacías allí? Aquí está, va llegando al punto. Aún en no judíos, dice, aún en no judíos, se puede aplicar este tipo a veces de reprimenda o de golpes, o sea, no golpes físicos. Solo que hay una diferencia, dice el judío, no importa en qué estado espiritual se encuentre, posee un alma divina, razón por la cual incluso en el preciso momento en que él realiza una acción pecaminosa, desea ser parte del pueblo judío y quiere observar todos los preceptos. Eso hay que aclarar. ¿Cómo así que hace una acción pecaminosa y desea ser parte del pueblo judío? No es que él con lo que está haciendo pecaminoso pretende ser parte del pueblo judío, sino que aún que está haciendo algo pecaminoso, dentro de él en verdad quiere ser parte, él es parte del pueblo judío y en fondo quiere seguir la voluntad de Hashem internamente, externamente se deja llevar de tonterías, ¿ya? Entonces, pero por eso el quiebre se produce solo en su faceta espiritual externa, esa externa que es la que le está haciendo a llevar a esas tonterías, puesto que en su fuero más íntimo su espiritualidad está intacta aún antes del quiebre. Es consiguiente, el propósito del quiebre de su ordinariez es solo causar que se revele la faceta interior inherente en él. En contraste, en el no judío que no posee un alma divina, y esto hay que entenderlo, todas las almas son divinas de cierta forma porque vienen de Hashem, pero el Tania explica en otra parte que el judío tiene dos almas, un alma divina y un alma animal, cosa que el no judío no tiene, el no judío él tiene un alma animal solamente, pero alma animal, no de animal, que eso es lo que digo que la gente lo puede entender, sino que es un alma vital, obviamente, y de uno o del no judío depende si en verdad esa alma se comporta como animal o no. Es decir, del no judío depende si refina sus cualidades o no, pero tiene un alma que se puede potenciar, ¿ya? Entonces, en contraste que en el no judío que no posee un alma divina, el quiebre solo puede generar en él la habilidad de acceder al grado espiritual a la que el no judío puede llegar. En base a lo expuesto también se puede explicar por qué Abraham Avinu solía ejercer presión sobre los transeúntes que habían comido en su hospedaje para que proclamen: bendito es el Dios del mundo que de él hemos comido. Incluso un hijo de Noah, y en particular después del diluvio, tiene la facultad de reconocer que hay un dueño de esta casa. Por eso Abraham se ocupaba y dedicaba a difundir divinidad brindando profusas explicaciones para que la gente comprenda conceptos divinos y así que todo transeúnte sea un portavoz de ellos. Escuchen eso. Un hijo de Noah, y más aún después del diluvio, el diluvio causó un efecto en las naciones. Es decir, están capacitados ahora más que nunca para poder entender a Dios, entender su divinidad y entender también que pueden mejorarse. Todas las cosas que han pasado también en el mundo que ha sufrido por Israel también de alguna manera han roto cosas en el mundo espiritual que permiten que hoy las naciones estén, lo que se ve hoy día no pasaba hace años. O sea, la gente procuraba, obligaba al judío a convertirse, pero no querían aceptar nada del judío. ¿Ya? Ahora está pasando lo contrario, andan buscando al judío y aceptando cosas que el judío le enseña de cómo debe servir a Hashem. Todo eso, todas esas cosas que han pasado en el mundo, todos esos eventos, han roto, han quebrado, han fraccionado la naturaleza tosca de las naciones, de la mayoría. Todavía hay gente que sigue su naturaleza tosca, pero precisamente aún necesitan esas personas ser machacados para poder, o sea, ser con sufrimientos para poder empezar a despertar esa conciencia. Pero incluso un gentil desde el diluvio pues tiene la capacidad, y eso es lo que hacía Abraham, tratando de infundirles forzadamente, entre comillas, esta conciencia y con explicaciones.
para que la gente comprenda el concepto divino y así que todo transeúnte sea un portavoz de ello. Pero cuando veía que para ciertos individuos, a raíz de su mundo, de su rudo materialismo, no había, a raíz de su rudo materialismo, no había explicación que surgiera efecto, más que la usual dificultad que ello implicaba en cualquier hijo de Noah, como vemos que había diferencia entre los tres hijos de Noah, Ham, Shem y Jefet. Entonces, para quebrar ese adicional ese adicional tenor de materialismo y tosquedad, Abraham lo llevaba hacia una posición de presión que se llama en hebreo acta, o padecimiento, como lo describe Midrash, y eso influía para que las explicaciones que les había brindado sean incorporadas en cierta medida, o sea, es poner una semilla. Eso es lo que hace Abraham. O sea, ahí quedó algo. No pienses que porque dio las gracias y escuchó a Abraham durante toda la comida, palabras de monoteísmo, palabras de todo lo que es Dios, de creador del universo, y comió y escuchó, y después viene y se ve forzado a bendecir. Dice, ese solo hecho de tener ese pequeño sufrimiento por tener que decir, bueno, no quiero decirlo, pero lo voy a decir solamente por ahorrarme un dinero aquí, ese pequeño sufrimiento causa que todo lo que dijo Abraham tarde o temprano empieza a germinar, ¿ya? Empieza a tener efecto. Y ello influía para que las explicaciones que le había brindado sean incorporadas en cierta medida y como resultado de eso, ellos tomen conciencia y proclamen bendito es el Dios del mundo que de lo de él hemos comido. La lección, en términos simples, que de esto podemos aprender es las acciones de los ancestros son una señal para los hijos. De nosotros se demanda proceder como Abraham Avinu y abocarse a difundir divinidad en el mundo y ciertamente de la manera como él lo hizo, dado que incluso el modo de conducta de Abraham y de los patriarcas en general constituye una señal para los hijos. El judío no debe conformarse con tal solo de acercar a Dios y educar a quienes conviven con él, sino que debe salir a la calle e impactar sobre judíos transeúntes. Por eso Rebe siempre dijo, si pasan judíos, ponle tefilín. Judíos que no están guardando mis votos. Entonces, salí a impactar a los judíos que están pasando por ahí, sin pasar por alto ninguno de ellos. Y la dedicación debe ser de todas formas posibles, incluso si para ellos les debe proveer a los transeúntes de comida y bebida, y es más, debe hacerlo incluso si el camino para influenciar sobre ellos es ejercer presión, desde luego conforme al espíritu de la Torah, cuyos senderos son agradables. Hay una cosa en mi libro, que es una historia que traigo ahí, que dice precisamente de un judío que no guardaba Shabbat, pero se quedó buscó un Bet Jabad en México para ahorrarse dinero del hotel, y el rabino le dijo, ok, te puedes quedar aquí, solamente con una condición, no fumes en Shabbat. Es algo parecido, está forzándolo aquí, ¿te quieres quedar? Quédate, no vas a pagar nada, tienes comida, solamente no fumes en Shabbat. Dice, ahí se parece a esta situación. Y si alguien llegara a argumentar ¿qué se logra con todo esto? Si en realidad el judío que se influencia para que diga una bendición, que recita el Shema o una plegaria, no tiene voluntad de hacerlo ni tampoco lo siente en su corazón y se colocó los tefilín por una vez solo para librarse de la presión de este rabino que lo está atacando que se ponga tefilín, pero ¿qué sucederá con esa persona al día siguiente? No hay manera de saberlo y en ese sentido podrían plantearse todo tipo de argumentos similares. A ese individuo le respondemos valiéndonos del relato de la Torá, vocablo que deriva de oraá, instrucción, en que este tipo de accionar en nuestra época es mucho más relevante que antes. Si el tiempo de Abraham, en el tiempo de Abraham, cuando se trataba de los hijos de Noah, o los no judíos, y antes de la entrega de la Torá, ese proceder produjo que Dios sea conocido como criaturas, con mucha más razón ahora, después de la entrega de la Torá y al tratarse de judíos, porque por naturaleza desean ser parte de su pueblo y quieren observar todos los preceptos con certeza, su cumplimiento de misbot se realiza con plena aceptación. Y es más, lo más probable es que esa persona, esa presión e imposición forje a conciencia plena de su verdadero deseo sea hacer esta misbah que se le pide realizar hasta el grado de que una misbah conlleve otra misbah y llegue a cumplir todos los preceptos de manera íntegra.
Este dedicado esfuerzo de difundir el nombre de Dios en el mundo, de modo que sea conocido entre las criaturas, va a acelerar como respuesta a las acciones realizadas, cumplimiento de la promesa, que la tierra se llenará de conocimiento de Dios, en virtud de que se alzará un rey de la casa de David, que persuadirá a todo judío a andar en un sendero de la Torá escrita y oral, mediante la verdadera y completa redención a través de nuestro justo Mashiach. Amén. Ahí termina la sijá, y como complemento les digo, cómprense o léanse si lo tienen, el libro que se llama 180 grados. Es un libro que tiene un montón de historias de judíos que hicieron Teshuvah. Incluso leí algunas historias de algunos conversos, personas que no eran judíos y se convirtieron. Entonces, es un libro maravilloso. O sea, sensibiliza de cómo una persona cuenta cómo estaba aparentemente en su mundo, alejado, y de pronto cosas que pasaron. Hay un judío ahí que se perdió en uno de los bosques de Chile, creo que fue, y estuvo semanas perdido, prácticamente casi muriéndose de hambre, etcétera. Pero esas situaciones lo ayudaron a, después de eso, con todo su esfuerzo, volver en Teshuvah y esforzarse, porque a Hashem le tocó el corazón ahí, como con esas situaciones. Entonces, ese libro tiene un montón de historias muy bonitas, 180 grados, lo recomiendo. Y como acotación también, con el permiso del cielo, me atrevo a comentar de que esto que acabamos de hacer, de que Rebe dice que ahora más es cuando tenemos que impactar hacia afuera. Es decir, cuando tenemos que buscar al judío y forzarlo, entre comillas, a ponerse tefilín para que haga teshuvah, porque esto impacta en el alma y tiene que hacer teshuvah. Pues estamos en una época también donde los judíos, de alguna manera, también tenemos que abrirnos a personas como ustedes, justos de las naciones, que están buscando respuestas, que están buscando enseñanza, que están buscando eh, acercarse a Dios, para que precisamente impactemos, como dice aquí, en todo el mundo, que se difunda todo esto en el mundo. Y para eso también se necesita sabiduría. No basta con aceptar las 7 leyes, sino que ustedes se pueden volver un motor de eso que Abraham empezó hace mucho tiempo. De eso que Abraham hizo, tiene su efecto todavía. Eso que Abraham hizo impactó en las naciones. Por eso le dije, y tú, en la parashá pasada, le dice, y sobre ti se bendecirán, por ti se bendecirán todas las naciones. Entonces, hay algo allí de ese residuo, vamos a decirlo, hay un residuo, no residuo, como un residual, vamos a decirlo así, de esa labor de Abraham, que todavía sigue impactando, y mucho más nosotros como judíos tenemos que impactar, ayudar a las naciones y hacer lo que podamos hacer y lo que sabemos hacer. Y por eso me apego mucho a una frase que el Rebbe dijo: si sabes Aleph, enseña Aleph. ¿Yo por qué me apego a esa frase? Porque considero que ignoro muchas cosas de Torah, muchísimo. La Torah es infinita, pero enseño Aleph, enseño lo poquito que sé. Y si aprendo algo nuevo, voy a tratar de enseñarlo. Entonces, eso me hace a mí sentirme un poco cómodo con mi poco conocimiento de decir, bueno, no soy un experto en tal cosa, pero vamos a estudiar, vamos a enseñar Aleph, ¿ya? Entonces, si sabes Aleph, enseña Aleph. ¿Eso qué significa? Cada uno de ustedes sabe Aleph. Ya no son personas que están empezando. Cada uno de ustedes puede infundir en los demás de manera sabia esta Torah y seguir el ejemplo de Abraham, que lo hizo también con los judíos. Vamos a dejar ahí. Si tiene algún comentario, adelante. Le agradezco mucho por participar en este estudio conmigo. Muchas gracias, Rap. Gracias a usted, Rap, por la invitación. Gracias, Rap. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien. Lorena levantó la mano, adelante. Hola, Ram. Hola, Buenas Lorena. tardes a todos. Bien, todo bien, Yo gracias a Dios. al respecto, bueno, justo ayer estaba escuchando que muchas veces el mal se nos presenta para hacer más bien el bien, ¿no? Sí. Bueno, lo presentaban como un ejemplo lo que está sucediendo en Israel. Ajá. Como, bueno, Israel con tanta tecnología haber desarrollado, cómo es que pasó lo que pasó el 7, ¿no? Entonces, pues en ese caso, eh, podría verse de la manera en que algo que ya está bien tiene que refinarse y ser más bien. Entonces, bueno, ahorita se me viene a la mente porque también puede ser una de las razones, ¿no? Supongo. Sí, sí. Yo sin duda sabemos que más allá de la tecnología,
y el ejército de Israel y los demás, y el Mossad y tantas cosas que Israel Hashem le ha permitido crear. A veces, el Rebe habló una vez sobre esta situación cuando se refería a Yom Kippur. Me parece que yo tengo ese video, si tengo se lo comparto más luego. Pero el Rebe, sí, alguien hablaba del Rebe, pero lo estaba escuchando el rabino Gisburg. Hablaba precisamente que el Rebe habló sobre cosas que pasaron en Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, de las que se debía aprender. Y una de las cosas que se debe aprender es que, a final de cuentas, estamos viendo tecnología, el Domo de Hierro, el Mossad, uno de los mejores ejércitos del mundo, el número de los mejores ejércitos del mundo, etc. Pero todo eso no es nada si no está, si no está, digamos, si no tienen conciencia de que Dios es el que hace ganar las guerras, Dios es el que hace que pasen las cosas. Entonces, si bien no hay duda de que esto sucedió porque así Hashem lo mandó, o sea, no, son cosas duras de hablar porque no nos queda fácil entender, sobre todo cuando vemos imágenes de lo que ha pasado, pero si tenemos claro que nada pasa en el mundo sin su voluntad, obviamente esto pasó por su voluntad. Y si quisiéramos apegarnos a estas palabras que estamos estudiando, es justo lo que tú dices. A algunas personas nos hemos unido más como pueblo, ¿ya? Y deberíamos seguir potenciando eso, no tener que esperar estas situaciones que son, podríamos decirlo, que son reprimendas a veces que recibimos, y debemos entonces cambiar nuestra visión de las cosas, mejorar nuestras midot, mejorar la manera en que tenemos que hacer las cosas, etcétera. Es decir, aquí alguien me preguntó una vez, alguien que estaba en un retirado del ejército, alumno mío, me dijo, cuando nos enteramos, que justo el 7 de octubre nos enteramos de esto, porque alguien fue a mi casa y nos dijo, estábamos en festividad, pero alguien me dijo, y obviamente nos afectó un poco, y me dijo, Rap, tú no te alistarías en el ejército no te irías a pelear también, no te alistarías en el ejército. Yo le dije, no, porque como judíos peleamos de diferentes frentes. Hay unos que están allá con armas, protegiendo, que también están haciendo algo que es, digamos, difícil y también es de admirar, pero otros estamos luchando desde otro frente, con Tefilot, tratando de ayudar al pueblo, misbot, etcétera. Esta lucha me parece que es ir al centro de todo, la causa de todo es Hashem. Ayer hablaba también con una persona que está un poco afligida por estas situaciones y preocupada. Yo le decía, mira, esto no lo puedes solucionar, suelta las cargas. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros hermanos en Israel, por los amigos que tenemos que también sabemos que están pasando dificultades? Pues yo preocuparme, no, o sea, con afligirme no gano nada. Si todo esto está pasando es porque Hashem lo quiso así, entonces ¿a dónde tengo que ir? A la fuente de todo. A Hashem, dirigirme a Él, rezar por mis hermanos judíos, rezar por todos, que todo esto pase, rezar porque que todo esto se detenga. Al final de las guerras siempre, de un lado y del otro, siempre tienen víctimas inocentes también. Entonces, pero eso no está en mis manos. Yo no soy Dios, yo no me puedo afligir por eso, yo no lo puedo cargar, pero sí puedo ayudar como tefilá y de pronto procurar ver qué puedo corregir en mí y en qué puedo ayudar a otros judíos, pero no soy yo quien solucione esto, ¿ya? Entonces, tal vez sin duda, estas cosas, estos eventos, que es justo lo que estamos estudiando, los eventos duros de la vida, sean para que nuestra conciencia despierte y nos acordemos que el creador del universo y el que ayudaba al ejército de Israel a ganar batallas, incluso cuando le dijo a Moshe, manda y conquista la tierra de Canaán, que ellos no fueron, al final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó allí? Y dicen, no podemos, entonces ellos están cuestionando a Dios. Pero cuando dijeron, vamos a ir, Hashem dijo, ya no se puede, tienen que esperar. Entonces, ¿quién hace? Por eso dice el Salmo, no la fuerza del caballo el desea. No son los ejércitos, no son las armas, es Dios. Y a Él tenemos que eh, apegarnos más todavía, y Él es el que va a hacer que todo lo demás suceda. Entonces, sí, sin duda son eventos para reflexionar. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por asistir.
Gracias por sus preguntas también. Les deseo una bonita noche. Besrat Hashem. No prometo, iba a decirle que estudiamos mañana para allá con Rashi, pero posiblemente estoy viajando en el día, no tengo a veces buena conexión, pero vamos a ver, por lo menos estudiamos esta semana la Sijá y ahí estamos obviamente tratando de estudiar algo de la para allá en la semana, ¿ok? La semana que viene. Es una bonita noche, todo lo Gracias, mejor, Rafa. muchas bendiciones. Feliz Raf, noche. muchísimas gracias. Bueno, Feliz ustedes. noche. Chao, Esta chao. noche.